Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia adaptado a tiempo de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique y no soy historiador ni periodista, pero hay tantas anécdotas locales que quizás no lo aprendimos en el colegio y merecen la pena recordar. El día de hoy, en el episodio número 58, hablaremos de la Isla de la Longevidad, también conocido para otros y para pocos como el país de los viejos más viejos del mundo, y para otros fue la ciudad perdida de los incas. Si a estas alturas no sabes de qué parte del Ecuador estamos hablando, es un episodio que te hará reír bastante y probablemente te interese mucho. Hoy te contaré sobre el secreto de Vilcabamba, un lugar donde las personas viven más de 100 años como si nada. Pero primero, ¿dónde está Vilcabamba? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Y con qué lo combinamos? Si has tenido la oportunidad de recorrer este hermoso país, existe una provincia que seguramente ya visitaste al sur del país, llamada Loja. Y si no, anótatelo para un buen feriado. Loja, donde aparte de comer cecina o el repe lojano, es cuna de figuras históricas como Benjamín Carrión, el fundador de la Casa de la Cultura, Isidro Ayora, un expresidente del país, y el pintor Eduardo Kinsman. Y si estás de paso por allá, deberías visitar el Parque Nacional Podocarpus, que lo comparte con Zamora Chinchipe. Pero bueno, si escuchaste el plato repe lojano y te quedaste con curiosidad, te cuento que es una sabrosa sopa elaborada con guineo verde, cebolla y quesillo. Antiguamente al verde le decían repe. Pero bueno, hasta ahí nada que asegure la inmortalidad, ¿verdad, don Alfonso? Y no hago ninguna promoción de tipo comercial o publicitario. Uy, perdón. Pero bueno, es el lugar de al menos 10.000 habitantes. Vilcabamba es un valle subtropical ubicado a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima cálido, con sus ríos Chamba y Uchima, con aguas nutridas de magnesio, hierro y un ambiente sin cambios bruscos de temperatura, que suelen mantenerse entre los 18 y los 22 grados centígrados. Se cree que estas características del ecosistema son altamente favorables para el buen funcionamiento del corazón. No como tú, que probablemente estás en Guayaquil, en Quito o en otra geografía en la que tienes cambios bruscos de temperatura. Además, gracias a la pantalla natural que forma la cordillera de los Andes, en Vilcabamba tienen sol desde las 6 de la mañana hasta las 7 p.m. Los días transcurren con abundante sol. No existen vientos que desvíen el aire templado lleno de oxígeno que la misma naturaleza dota al valle de Vilcabamba de aire agradable. Imagina vivir noches despejadas con cielos estrellados y vegetación exuberante, que sientes que te transformas. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. ¡Ey! No, en ese sentido de transformación no, ¿ah? Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo, No. Ese modo cazador, lagarto en la noche tampoco es al que nos estamos refiriendo. Pero bueno, de nuevo, nada de lo que hemos dicho previamente nos lleva a vivir 100 años, ¿no? Quizás en vegetación se nos pueda escapar algo y allí está la receta del éxito, con mucho grounding y abrazadera de árboles. Así como Freddy Ehlers, el titular de la Secretaría del Buen Vivir en 2012, que nos recuerda lo siguiente. Si usted no lo ha intentado, lo invitamos a hacerlo. Abrazar un árbol. Son nuestros hermanos mayores. Son nuestros maestros, tenemos que aprender de ellos. Y si uno le da un abrazo a un árbol, el árbol le entrega toda su sabiduría, todo lo que conoce. Es no solo curativo, es amar la vida. Y aunque parezca broma,
Y en su momento incluso Freddie Ehlers fue considerado como el abanderado del despilfarro estatal. Hay mucha ciencia detrás de esta recomendación de abrazar árboles, que fue replicada por Santo Francisco de Asís y en otra época por Galeno, más conocido como el Aristóteles de la medicina, que encomendaba a sus pacientes caminatas en bosques de laurel, y su colega Paulino enviaba a los enfermos de epilepsia a dormir a la sombra de los tilos en flor. En el libro de Matthew Silverstone, Blinded by Science, se detalla el poder de los árboles para mejorar la concentración, aliviar la ansiedad y ayudar a liberarnos de pensamientos negativos. Si no sabes cómo empezar con el grounding, en español, caminar descalzo en la tierra, journaling, que implica escribir tu diario, y arboterapia, te sugiero seguir a nuestros amigos de Viaja la Vida en Instagram o en TikTok. Seguramente luego de estas prácticas aumentará tu curiosidad por Vilcabamba y sus espacios mágicos. Y es que el nombre de este valle deriva de las palabras quichuas Ilco y Bamba, que significan árbol y valle. De allí se traduce a Valle del Árbol Sagrado, que se relaciona con el árbol de Wilco, al que se le atribuyen propiedades curativas. Pero bueno, todo iba tan normal en los años 60, 70, Velasco Ibarra una vez más en el poder, el fútbol de Guayas entre Emelec, Everest y Barcelona, que ganaban 7 de los 10 campeonatos nacionales, y el sentimiento popular iba más o menos así. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor... Si te quedaste con más ganas de Julio Jaramillo, te invitamos a escuchar el episodio número 5 de este podcast. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Pero bueno, como decía, todo iba de lo más normal con los jovencitos de 120 años en Vilcabamba en los años 70, hasta que la National Geographic publicó un artículo que lo nombraba a Vilcabamba como una de las 3 islas de la longevidad del mundo. En el listado también se incluía a Abjasia en Georgia y al valle de Unso situado en Pakistán. Este nuevo título llamó la atención de científicos, médicos, naturalistas y tiktokers. Bueno, imagínate la locura que habría sido con posibilidades de crear contenido relacionado en Vilcabamba. En la época, los años 70, como no había internet, esta gente empezó a llegar a hacer investigaciones de todo tipo, con el objetivo de descubrir el secreto de la longevidad en sus ancianos. Según un reportaje de 1954 en The Baltimore Sun, un diario estadounidense, incluso compañías tabacaleras se interesaron por los habitantes de este valle, que habían fumado chámico durante muchos años sin desarrollar ningún tipo de cáncer. El chámico ha sido denominado como el cigarro de los longevos. Este es un cigarro tradicional y natural. Aún ahora, los adultos de Vilcabamba se encargan de la siembra, cosecha y elaboración del chámico. De acuerdo con la gobernación de Loja, se han hecho investigaciones relacionadas con la dieta de sus habitantes y las condiciones de sus huesos, corazón y capacidades respiratorias. Estas han arrojado que los longevos conservan sus arterias permeables, su corazón completamente sano y sus retinas no son muy diferentes a las personas que tienen 45 años. Es importante decirte que para 1960 y peor para 1950 no era normal vivir 120 años. Ni siquiera hoy, pasado el 2024, lo es. Para darte un mejor contexto, y según un estudio del Banco Mundial, la esperanza de vida en el mundo durante los años 60 era de 52 años.
En países desarrollados como Estados Unidos podías vivir hasta los 79, mientras que en China difícilmente pasabas los 43 años. Ya para 1970, la esperanza de vida global subió de 52 años a 60 años. Y en 2020, el último reporte del estudio de la esperanza de vida mundial llegaba a los 72 años. A diferencia de años pasados, los avances en medicina, la mejora en los sistemas sanitarios, la disminución de conflictos bélicos han influido notablemente en aumentar más de 20 años este indicador a nacer. Incluso en 1900, y no son los años 1600 cuando el tirano mandó. En 1900, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, lo habitual era vivir hasta los 30 años de edad. Y pensar que Messi con Cristiano están cada vez más cerca del retiro a sus 38 y 41 años respectivamente. Este verano me he dado cuenta de una cosa. Nuestros dioses también sangran. En nuestra memoria, Messi y Cristiano son y serán dioses para siempre, pero la realidad es que son tan mortales como cualquiera de nosotros, enfrentándose a sus propios demonios y luchando contra la alargada sombra del paso del tiempo. Este también es un buen momento para recordar a Isabel Robalino, protagonista del episodio número 56, que nos dejó un legado de decencia con 104 años de edad. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Ya para 1969, y durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, se organizó la primera misión científica liderada por el doctor Miguel Salvador. Este grupo se sorprendió por la longevidad de sus habitantes y los resultados se difundieron a escala mundial. Esta misión también contó con el apoyo de investigadores de Europa y Estados Unidos, pero fue 100% dirigida por personal ecuatoriano. Incluso, la visita del comediante mexicano Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, en 1970 fue otro hecho que generó réditos. Él llegó por una enfermedad cardiovascular y la lojana Judith Ojeda conversó y atendió al artista en el único bar que había en el pueblo allá en 1970. Cantinflas vivió en este valle, se dice, entre septiembre y diciembre de 1970. De acuerdo con un artículo de Diario El Universo, el artista había visitado 2 veces el Ecuador. Una para presentarse en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en 1964 y en otro momento llegó atraído por El secreto de Vilcabamba. En Vilcabamba no es raro encontrar a un adulto centenario realizando trabajos agrícolas como cualquier agricultor de mediana edad. Esta actividad, más las caminatas matutinas de los habitantes, contribuyen a mantener su físico activo, un estilo de vida que se complementa con la dieta baja en grasas y con alto contenido de fibra que adquieren de los propios cultivos del valle, que incluyen legumbres, granos, hortalizas y cereales, sumada al agua supervitamínica que comercialmente ha sido explotada por diversas marcas. Pero también está el componente de un estilo de vida y las llamadas zonas azules, donde la comunidad es fundamental en el desarrollo del bienestar de la población. Hoy, que te has acostumbrado a comer en 15-20 minutos porque tienes una reunión urgente, dormir pocas horas luego de estar pegados a la pantalla de un celular o constantemente vivir situaciones emocionales angustiantes que nos revientan la generación de cortisol, como diría Marian Rojas Estapé, somos cada vez más propensos a desarrollar enfermedades degenerativas como la artritis, el Parkinson, diabetes y otras afectaciones cardíacas. Si te gustaría escuchar más sobre las zonas azules o Blue Zones, te recomiendo el podcast de Simon Sinek, A Bit of Optimism, en la que desarrollan un estilo de vida y sugieren cómo los factores de comunidad, de comer en familia y constantemente tener espacios sociales
y conexiones genuinas te ayudan a tener un mejor estilo de vida y a la larga vivir más años. Según un reportaje de Infobae, Ignacio Aguilar, también conocido como Nachito, nació en 1901 en Quilanga, un cantón de la provincia de Loja, y vivió desde su juventud en Vilcabamba. En 2016, algunos medios locales informaron sobre el proceso que se estaba siguiendo para conseguir que fuera nombrado el hombre más longevo del mundo. En ese entonces, Nachito tenía 115 años de edad, no usaba lentes ni bastón y disfrutaba de bailar desde San Juanito hasta reggaetón. Sin embargo, el trámite nunca se finalizó y don Ignacio falleció en noviembre de 2020 cuando había alcanzado los 120 años de edad. Ahora, te pregunto, en un país que es el número 74 del mundo, de los más bajos en el ranking de felicidad según un reportaje de CNN, ¿por qué quisieras vivir más de 100 años? Pues, al menos yo quiero vivir lo más que pueda. La dicha de ver a mi familia, de recordar lo vivido, crear nuevas experiencias con amigos, la aventura deportiva, la dicha de caminar, los logros profesionales, este querido podcast, disfrutar las enormes bondades que tiene este mundo. ¿Por qué no disfrutarlo al máximo? Si al final igual nos vamos a morir. Así que te invito a hacer ese viaje, lanzarte en ese emprendimiento, abrazar más fuerte a los tuyos y escribirle a tu crush. Si el mundo siguió luego de que Napoleón, Julio César, Marie Curie, Washington, Cleopatra y Spencer se fueron, el mundo va a ser el mismo incluso cuando tú y yo nos vayamos de acá. Vilcabamba suena fantástico y se ha de sentir muy bien. Tan bien que varias parejas, adultos retirados han elegido en la provincia de Loja su hogar antes de irse de este mundo. Ahora, Vilcabamba también ha sufrido ciertas afectaciones respecto a la seguridad, que es algo que le cuesta bastante al Ecuador y que seguramente en años venideros nos vamos a recordar como esta fase que hemos atravesado y que hemos superado. Vilcabamba es una de las tarjetas del juego de mesa La Historia con Wi-Fi en cartas, que podrás encontrar en diferentes partes del país. Mi nombre es Johnny Manrique y nos encontramos en otro Remember histórico, porque aunque parezca mentira, el tiempo sí pasa, se va volando, somos instantes y somos tan fugaces en un camino efímero llamado vida.